Yo creo que para comprender los problemas de movilidad nos falta ver un poco cuál ha sido el pasado y ver cómo hemos llegado hasta donde estamos. Bueno, entonces voy a ir como muy atrás para luego llegar a la actualidad. Esto lo podemos recordar todos y más vosotros que vivís en la ciudad histórica y que tenéis aquí hasta los romanos, ¿no? En la ciudad preindustrial pues había una mezcla de usos del suelo, todo estaba próximo y cercano, los desplazamientos al trabajo eran cortos o inexistentes porque quizá estaba la vivienda arriba y abajo el artesanado o la huerta o lo que sea muy cerca de la casa. Hasta el siglo XIX se mantuvieron los trazados de la vía romana del siglo II y la velocidad que podíamos alcanzar era entre 10 y 15 kilómetros a la hora, por la tecnología que teníamos en ese momento. Hasta los años 30 se puede decir que vivíamos en las condiciones prácticamente las que teníamos hasta el Neolítico, ¿no? Había un equilibrio entre los asentamientos humanos y la naturaleza, la capacidad de carga de nuestra actividad era limitada y por lo tanto los efectos perversos que podía tener en nuestro entorno eran muy limitados. La vida se hacía en cercanía, había poca tecnología, pocos consumos energéticos y había una compatibilidad entre el mundo productivo y el mundo reproductivo. Es decir, las mujeres, por ejemplo, podían, a la vez que cuidar a los hijos o estar embarazadas y parir sus hijos, pues podían a la vez pues, hacer una actividad productiva, que podría ser atender el huerto o hacer cualquier actividad que formara parte de esa casa grande, ¿no? Las cosas comienzan a cambiar en el siglo XIX, cuando se produce una segregación funcional del espacio entre lo que es la residencia y el trabajo productivo. Los desplazamientos son un poquito mayores que antes, pero siempre continúan siendo bastante pequeños, entre menos de 4 o 5 kilómetros, es decir, que se podían hacer bien a transporte a sangre o bien andando, ¿no? Casi todo estaba en un radio de cobertura peatonal, la gente iba andando hasta las tierras de labor, la gente iba caminando hasta comprar las pocas cosas que se compraran. ¿Qué ocurre en el 19? Pues que aparecen las fábricas, pero los trabajadores todavía siguen residiendo en el entorno de las fábricas, por el solo hecho de que era mucho más barato y no tenían que pagar el transporte, ¿no? Coger en aquella época un tranvía, aunque fuera transporte a sangre, pues había que pagar un billete y no todos los trabajadores podían hacerlo aquellos que tenían un mayor grado de cualificación. A primeros del siglo XX, las 3/4 partes de los trabajadores no han abandonado el trabajo, ¿no? En 1900, que ya existían coches, solo había 3 coches en España. Durante la segunda revolución industrial aparecen los objetos que ahora podemos conocer como cotidianos, con un grado más básico de tecnología, y aparece lo que se conoce como lejanía, ¿no? Que parece que es un concepto que tenemos dentro de nuestros cuerpos, ¿no? Yo he venido hoy desde Madrid, he hecho muchos kilómetros, creo que 500 y pico, en poco tiempo, y parece como algo natural, no es tan natural. Antes, incluso en los años 40 del siglo XX, pues se podían tardar 2 días en ir de Asturias al centro de Madrid, ¿no? Entonces, que las cosas no han sido siempre como las conocemos. Entonces, la aparición de ciertas redes, como el ferrocarril, hace que aparezca la lejanía, que se modifique el lugar de trabajo, que se transformen las relaciones entre vivienda y trabajo, que aparezcan esas redes, no solamente el ferrocarril, sino otras redes como el telégrafo y otras redes que permiten el acortamiento de los espacios. En el fondo, si tú te comunicas con alguien de forma rápida, inmediata e instantánea, puedes tener esa percepción. Desaparece el huerto porque la gente va a trabajar a las fábricas, de ahí saca un salario y con ese salario se compran cosas. Se mercantiliza la vida cotidiana. Ya no se produce en casa, sino que se compran. Y este nuevo modelo productivo hace que se incremente el consumo energético, pero también es un nuevo modelo territorial. Los inventos que aparecen en esta época pues permiten el desarrollo industrial, pero lo tenemos que ver de esta manera. Tenemos inventos en el transporte, que
que generan una revolución en el transporte, pero esos inventos en esa máquina de vapor permiten una revolución en la agricultura, que a su vez esa revolución agraria permite que se incremente la población y que tengan que emigrar a las ciudades, y tenemos 3 revoluciones, agraria, industrial y de transportes, que confluyen en un nuevo modelo urbano también, ¿no? Aparece otro tipo de organización del territorio. Las fábricas se instalan en la ciudad, pero fuera, en la periferia. No se hace de forma planificada en general, sino que están determinadas por la presencia de ríos, por ejemplo, que necesitaban el agua, y bueno, pues donde se instalan allí, bueno, vosotros tenéis la petroquímica, que a mí me recordaba estas fábricas de principios del siglo XX antiguas, ¿no? En torno a esas fábricas aparecía este tipo de urbanización, pues chabolismo, ¿no? La gente, los obreros que no tenían dinero para pagarse ese transporte, no podían ir a buscar una casa de mayor calidad, sino que simplemente pues, se iban adosando a las fábricas, y aparecían estas estructuras de madera donde vivía pues, la población que trabajaba en esa fábrica, ¿no? A veces se construían planificadamente vivienda para los empresarios, construían vivienda para sus trabajadores, fundamentalmente para tenerlos mejor almacenados y que al día siguiente dieran todas las horas productivas, ¿no? Y bueno, también Henry Ford también hablaba de este tipo de cosas, ¿no? De que había que tener contento al trabajador para que produjera más, ¿no? Bueno, pues los patronos que tenían fábricas y que querían que su mano de obra estuviera bien almacenada y que produjera más, pues a veces les hacían casas, pero esas eran las menos de las ocasiones, ¿no? Entonces, la mayor parte de las veces teníamos este panorama. Este es el barrio Peñuelas, es un barrio de Madrid en 1906, y es ahora lo que se conoce como Pasillo Verde Ferroviario, que es una zona donde pasaba el ferrocarril, y bueno, pues se liberó, se soterró, se liberó ese suelo, y ha sido una de las operaciones especulativas más importantes de los años 80 del siglo pasado, ¿no? Bueno, ahora hay pisos ahí encima, ¿no? Todavía se pueden ver algunas de las chimeneas que están ahí, que las han dejado. ¿Qué soluciones se dan a principios del siglo XX ante esa ciudad que tiene contaminación, que tiene problemas, que tiene hacinamiento, que tiene mucha densidad de población? Pues la ciudad se convierte en un lugar un espacio de consumo potencial, porque hay mucha población que ha venido del campo, y eso le interesa a todo el mundo, porque eso es dinero, ¿no? Las plusvalías del trabajo se transforman en objetos que se compran y se venden, ¿no? Entonces, bueno, pues hay problemas, ese hacinamiento no le gusta a nadie, y entonces se piensa en qué hacer en esa ciudad que existía, ¿no? Por un lado, se mejoran las condiciones higiénico-sanitarias, se hacen actuaciones de este tipo. En otra se hacen operaciones de reforma interior, y en otro caso se hacen lo que se conoce como ensanches, y que todos conocéis porque casi todas las ciudades tienen su ensanche. Pero bueno, en Cataluña el más conocido es el de Cerdà, ¿no? En las primeras actuaciones que se hacen, cómo limpiar la ciudad, daros cuenta, no sé si... Supongo que habéis visto películas, os han contado lo del agua va, ¿no? Las calles de las ciudades pues no tenían baños, entonces la gente su orinal lo tiraba a la calle, y ese orinal se quedaba en la mismísima calle, ¿no? Y todos, pues eso creaba condiciones insalubres y bastante peligrosas para la difusión de las enfermedades y tal. Esto era un buen pretexto para tener que hacer actuaciones higiénico-sanitarias, que le llamaban los urbanistas de la época, ¿no? ¿Qué cosas se hacen para mejorar eso? Se introduce el alcantarillado. En Madrid se crea el canal de Isabel II. Yo tengo que decir que me voy a centrar mucho en Madrid, pero también voy a poner algo de Cataluña, pero no conozco Tarragona, es la primera vez que estoy. Pero bueno, que vosotros imaginar y buscar las referencias en vuestro territorio. En 1851 se crea el canal de Isabel II. Sabéis que ahora es una empresa que suministra agua a la ciudad de Madrid y a toda la Comunidad de Madrid, y que curiosamente pues en los gobiernos anteriores
se está privatizando y ahora creo que se ha parado un poco, pero ya han entrado las empresas privadas y querían cotizar en bolsa y todo. Entonces, bueno, los servicios siempre son un negocio. Otro aspecto sería la limpieza urbana. Nunca se limpiaban las calles, a partir de ese momento se creaban ordenanzas para la pavimentación, el empedrado, el alumbrado público, que era de gas, y se sacan los cementerios de la ciudad y se trasladan a la periferia. Bueno, estas son las obras que se hacían en las calles. No tenéis un mando, ¿no? Pero lo puedo poner aquí, ¿no? ¿Esto para qué? Oh, ¿para qué es esto? ¿Lo puedo usar? Si tienes un vídeo, para que escuche la si tienes algún vídeo. ¿Cómo? No tengo vídeos, no tengo vídeos. No, es que así no os interrumpo, lo pongo aquí y ya no tengo que... Mejor, ¿no? Sí. Vale, pues estas son las hormigas que hacían en aquellos años. Este es el metro de tracción de carbón. Los tranvías, cómo iban. Creo que los que iban fuera no pagaban, creo. No me acuerdo bien porque yo no vivía. Pues en los primeros ferrocarriles, el de Vallecas, el del Puente de los Franceses, las primeras líneas. Otras actuaciones son las de reforma interior. Reforma interior, como su palabra indica, pues es reformar lo que tenemos ya consolidado, ¿no? Se amplían las vías principales, que permitirán dar fluidez al tráfico en aquel momento todavía de sangre, que exigía un nuevo modelo productivo y de transporte que se venía ya gestando. Se densifica la edificación residencial y eso genera problemas, con lo cual hay que romper ese hacinamiento. Y se abren nuevas vías, nuevas vías como las grandes vías, que no solamente Madrid y Barcelona tienen grandes vías, sino también Granada, Zaragoza, Bilbao, y todas pues han sido por un objetivo similar. Una de las grandes vías es la Gran Vía de Madrid, que se inicia con la ley del 18 de marzo del 98, es un proyecto de reforma interior para saneamiento, reforma y ensanche interior de las poblaciones de 30.000 y más almas. Bueno, el objetivo, adelantamiento, higienización de algunos núcleos urbanísticos. Bueno, allí ya veremos cómo es y cómo lo hacen. Facilita el procedimiento administrativo porque, bueno, además se cambia la ley de expropiaciones, con lo cual podemos arrasar con todo para ejecutar modificaciones urbanísticas de ciudades grandes. Esta era no sé si habéis estado en Madrid. Esta es la calle Alcalá y esto, por aquí va la gran vía, ¿vale? Por esto, no sé, no. La gran vía va por aquí, ¿vale? Bueno, pues para hacer la gran vía hay que tirar lo que había ahí. Si veis el plano anterior, estaba lleno de patrimonio edificado. Había un caserío de población que vivía ahí. Miles de personas vivían ahí. Fueron, por la ley de expropiaciones, expulsados de sus viviendas. A veces, pues, comercio pues, pequeño, pero productivo, vamos, que no. Y conseguimos esto, una gran vía donde el tráfico rodado puede campar a sus anchas. La vía Layetana en Barcelona, un poco más tarde. ¿Dónde va? Ahí, para ver el mar. Conectamos los ensanches con el mar. Bueno, para hacer la vía Layetana hubo que tirar hasta un monasterio. Dice, hubo un número de, no sé si era La Vanguardia, dice, la ciudad desaparecida. Lo que se hubo que tirar para tener una vía para el tráfico. Reforma interior también era lo que se hizo en la Puerta del Sol de Madrid. La Puerta del Sol de Madrid era una calle ancha donde confluían pues, los transportistas que iban con las mercancías, la gente de los pueblos que iba a venir a vender las gallinas, etc. Empezaron a reunirse allí y de pronto pues se hizo una calle de referencia, ¿no? Un poco más ancha, y hasta que se hizo un proyecto de media luna para colocar allí pues el punto cero, el kilómetro cero, todas esas cosas, las campanadas. Bueno, otra de las actuaciones eran los ensanches. Los ensanches de carácter ortogonal, porque tenemos ensanches que no son ortogonales. Es una contribución de la burguesía del 19,
se derriban las cercas y las murallas que cosechaban la ciudad y que no permitía pues, alojar a toda esa población que venía de fuera, y se enlaza con el casco antiguo de la ciudad. O sea, no hay un vacío entre el nuevo ensanche y lo existente, sino que es algo continuo. También pasa, este era el ensanche de Madrid, que no sé, lo único que se desarrolló fue el barrio de Salamanca, que es el que alojó a la burguesía. La parte norte tardó más en desarrollarse, y la sur, que era donde viviría la población obrera y las fábricas, pues eso tardó mucho más y nunca se alojaron allí los pobres, ¿no? El plan de extensión de Nueva York de 1811 es un poco la misma idea, de colocar una plantilla en ortogonal y en un lugar donde no se tiene en cuenta ni la orografía, ni la red hídrica, ni nada, y se hace de forma racional una cuadrícula de calles y avenidas que se cruzan perpendicularmente, y en ese sentido, pues bueno, está muy bien organizado para no perderte cuando miras los números, pero falta referencias, hitos, ¿no? Luego ya sí, claro, con el paso del tiempo, pero el casco de Nueva York, el origen, estaba en la parte sur y era una zona pues, de calles que no eran rectas, un trazado pues, compacto, mezclado. Bueno, esto era uno de los espacios más grandes de Nueva York, que es Central Park, donde vivía en los años 20, con la crisis económica, se fue a vivir la población que no tenía vivienda, que fueron desahuciados. Y bueno, esto es lo que se ve en las películas. El casco, como veis, el origen de Nueva York pues era de trama más europea, que iba marcando pues, el paso de la historia, ¿no? de cómo se iba añadiendo las tramas de las calles. La retícula ortogonal del Plan Cerdá, pues bueno, pues también fue con una vocación de higienizar la ciudad, porque era insalubre, y había un médico que era el doctor Monlau, o como se diga, vosotros sabréis, y el lema era bajo las murallas, ¿no? Vamos a dar luminosidad a las calles, a las viviendas, y ese ganó el concurso, pero luego el gobierno central se lo dio a Cerdá, que hizo el ensanche, ¿no? Y bueno, pues la idea de Cerdá era un crecimiento limitado, asimilando los núcleos de población que estaban en su entorno, pues Sancor, que ahora son barrios de Barcelona, pues que eran pueblecitos, ¿no? Bueno, la densidad bueno, lo que ocurría con el ensanche, pues que se materializó grandes negocios inmobiliarios a lo largo del tiempo de su desarrollo, ¿no? Se calificaba como urbanizable grandes extensiones de terreno que eran rústicos, ¿no? Yo creo que en la ciudad de los prodigios, no sé si habéis leído a Eduardo Mendoza, y si es de vuestra devoción, mío sí que lo es, y creo que describe muy bien cómo Onofre Burbilla es un gran especulador, ¿no? Se va a un pueblo perdido, en la zona del extrarradio, ¿no? Donde tiende unos raíles unas cosas de hierro, ¿no? Tampoco eran raíles, ¿no? Y entonces pone ahí unos carteles que por allí va a pasar el tranvía, ¿no? Entonces, claro, empieza a vender el suelo, un suelo que era de él, pero que no valía nada, porque la gente cree que eso se va a convertir en urbanizable. Entonces vende todas las parcelas, y cuando ya ha tenido vendidas las parcelas, coge los raíles y se los lleva. Y ahí no había nada, porque era terreno rústico, ¿no? Bueno, pues el ensanche dio mucha oportunidad a los especuladores, que luego pues, otros sí que vendían solo, pero en general había unas plusvalías muy elevadas entre unos precios. No es lo mismo vender a hectárea que vender a metro cuadrado, ¿no? Es una diferencia sustancial, ¿no? En Madrid también el ensanche se pensó para que hubiera una mezcla social y que, bueno, pues que pudieran mezclarse todas las clases sociales, pero luego realmente, como solo se desarrolló la parte del barrio de Salamanca, la vocación fue que viviera ahí la burguesía, que no quería vivir en el centro, donde se mezclaba en un ámbito cercano pues con todo tipo de clases sociales, ¿no? El final ha sido que ha habido una gran segregación social, no se ha conseguido ninguno de los principios que se supone que iban a solucionar, y claro, pues la gente obrera pues se tuvo que ir a vivir de forma espontánea pues a tipos como las chabolas o vivienda
insalubre en vertical, más alejadas de donde deseaba vivir. Se incrementó se densificó más el ensanche de Barcelona, tenía 67.000 metros cuadrados y ha pasado a 300.000 prácticamente, ¿no? Con lo cual los principios de luminosidad, de falta, que no hubiera hacinamiento, etcétera, tampoco se consiguieron del todo, ¿no? Proponía una cuadrícula de 113 metros desde Besós a Montjuïc, que luego con calles de 20 a 30 metros, con una altura de 16 metros y con tres plantas, ¿no? Eso da una calle que era esta la que había pensado, donde iría el transporte público por el centro, tirado por carbón, y bueno, pues luego el transporte a sangre, que todavía no se había extendido el automóvil por la calzada, ¿no? Y luego haría pues, un espacio para los peatones, para la estancia, y lo que sí que es como novedoso es que meta todos los colectores subterráneos ya, ¿no? El tipo de calle, que era un ensanche ilimitado, pues tenía unas calles que estaban dispuestas para, en principio eran con una visión militar, pero realmente lo que ocurrió es que se anticipó bastante a lo que serían los futuros problemas de tráfico y congestión cuando 30 años después vendría y irrumpiría el automóvil en la ciudad. Otro tipo de colonización del territorio sería pues, la red arterial de Haussmann. No sé si lo conocéis, pero es un arquitecto, no sé si era arquitecto o ingeniero, no lo sé, ahora no recuerdo. Entonces lo que hace es tender una vasta red de arterias que colonizan el territorio, ¿no? Mediante bulevares, avenidas, grandes calles, y se hacen por encima de lo existente también. Esto era el señor Haussmann y toda su red arterial, los bulevares que los conoce todo el mundo. ¿Y qué es lo que hay que hacer para hacer estas avenidas? Pues tirar lo existente, ¿no? ¿Veis el obelisco que está ahí? Y cómo se ha tenido que tirar todas las casas que había ahí para poder hacer la vía. Bueno, luego vienen, para solucionar los problemas de la ciudad, vienen los urbanistas utópicos, ¿no? Quieren la ciudad jardín. Por un lado, teóricamente se habla de que son ciudades que funcionarán muy bien, el acercamiento a la naturaleza, pero las realizaciones prácticas, bueno, pues son viviendas unifamiliares, alejadas, conectadas por transporte público, pero que el resultado final, visto desde la actualidad, es que son enormemente impactantes. Son un continuo urbano, pensemos en el Gran Londres, ¿no? Donde son un continuo urbano de casas y casas y casas y casas sin una actividad económica que las una y donde la población pueda pues, ser un poco, tener pues, un funcionamiento autónomo, ¿no? Sino que hay que tener mucho transporte para poder hacer eso. Dentro de las ciudades jardín podríamos tener la ciudad lineal de Artur Soria, que está muy bien vista, ¿no? ¿Creéis que está bien, no? Bueno, pues este señor tenía el objetivo de establecer y explotar ciudades lineales. Era pues un inmobiliario, ¿no? Tenía la compañía madrileña de urbanización y era pues era un genio de caminos y era pues un especulador, sí, claramente. Para eso quería él hacer estas cosas, para especular. Su ciudad lineal tendría este trazado que acogería, conectaría todos los pueblecitos del entorno de Madrid que están situados entre unos 10, 9 kilómetros del centro de Madrid. Sería lo que en la actualidad es el trazado de la M40, que es un anillo de circunvalación a Madrid, una autovía. Y bueno, pues él quería hacer ciudades lineales que fueran lo que es todo ese anillo de un ancho de 500 metros. Esto estamos hablando de finales de siglo, pero su empresa dejó de funcionar en el año 26. Bueno, proponen una avenida ancha con viviendas y equipamientos diversos. Una primera línea sería de residencias unifamiliares con jardín. Luego en la segunda línea estaría la población por los obreros, los terrenos agrícolas y la industria que se pensara. Los terrenos por donde pasaban eran estos. El hueco era esa zona de la izquierda.
Esta sería la maqueta de lo que deseaba para esa ciudad jardín, una ciudad integradora, utópica, feliz, donde ricos y pobres todos juntos. La sección del viaria llevaba tranvía en el centro de la calle, un tranvía tirado primero a caballos. Bueno, había zonas de paseo, zonas estanciales. Vamos un poco rápidos. Hasta los años 50, 60, las calles, la avenida Arturo Soria estuvo bastante poco dotada de asfaltado, ¿no? Como veis en la imagen de la derecha. Solo se hizo este tramito que veis ahí, que luego realmente se ha transformado y se ha densificado mucho, porque cada una de las casitas se ha convertido en pisos en altura. Bueno, por 25.000 pesetas usted podía tener esta casa de 2 plantas, no podía comprar esta casa más que la gente pudiente. Había unas zonas de vida en común. Ya lo he explicado un poco cómo sería la estructura. Bueno, estas son las casitas, todavía queda alguna, pero muy pocas. Esta es de 30.000, un poco más cara. ¿Qué pasa con la llegada del siglo XX? Pues que hay nuevos marcadores culturales, económicos y bélicos que confieren un nuevo concepto de espacio y de tiempo, ¿no? Y la cultura también colabora a ello. El futurismo de Marinetti de los años 20, bueno, del año 9, hace que en los años 20 pues todo el mundo esté muy alucinado por la velocidad, ¿no? Decía que era más bonito ver correr a un automóvil de forma veloz que la escultura de Samotracia. Eso siempre era como un dicho, ¿no? Bueno, pues como era más bonito lo de la velocidad tenía una impronta en relación al progreso, la aceleración, ¿no? Que eso hace que encaje con los nuevos modelos productivos y los nuevos modelos territoriales. Este señor, supongo que lo conocéis, Henry Ford, ¿no? Idea el Forte y también su modelo de producción es acelerado, ¿no? Crea estas fábricas. En el cuarto Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, bueno, primero fue en el primer congreso del año 28, ya se comenzaron a hablar de cómo debería de ser ante esa ciudad que solo había dado respuestas puntuales con la reforma interior, los ensanches y esas medidas de higienización de la ciudad, de hacer un modelo territorial más potente, que respondiera al modelo productivo, por supuesto. A ese modelo productivo de la nueva fábrica, del taylorismo y del Forte, ¿no? De cómo hay que responder, cómo el modelo territorial y la ciudad tiene que responder a ese nuevo modelo productivo. Entonces, en el año 28 ya se comienza a gestar un boceto de qué tiene que ser, cómo tienen que ser las ciudades. Querían perfeccionar el modelo funcional de los legados tratadistas alemanes, que empezaban ya a separar por funciones el territorio, y dicen que el planeamiento urbanístico, urbano, tiene que tener un marco territorial de actuación, ¿no? Que no puede verse solo. ¿Qué ocurre en el mundo en aquellos años? Es la época de los fascismos, ¿no? La Primera Guerra Mundial, la llegada del fascismo, y cómo el uso del suelo se toma como una técnica de ordenación integral del territorio. Y aquí es donde se inicia el germen de esa distribución funcional del espacio. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Es la época, en los años, a principios del siglo XX, cuando se extiende la creencia de que los precios agrícolas van a subir mucho y que todo lo rústico, las tierras, tienen mucho valor, ¿no? Los accionistas comienzan a comprar acciones y con el soporte de las tierras, claro, con unos altos tipos de interés, 6-8%, o sea, pensar ahora en cómo está, es altísimo. El precio del trigo crece, cosa que ahora no pasa, que ahora yo creo que el trigo está más bajo que en la época de la República. De 62 centavos que valía la franela en el año 900 pasa a $2,16 en el año 19. Claro, están inflados, hay una burbuja ahí, ¿no?
En el año 20 colapsan los precios y en el 21 descienden los precios un 85%. Entre el año 19 y el 21, 724 bancos quiebran antes de la crisis del 29. Se rescata un banco que es el National City Bank. La población vive en esta situación de miseria. Roosevelt intenta hacer un New Deal para poder reactivar la economía y que la población pues, tenga una base en la que trabajar, ¿no? Y se crea un programa en la cuenca del Tennessee para hacer grandes infraestructuras de todo tipo, ¿no? Es el milagro keynesiano, ¿no? Vamos a poner a la gente a trabajar. Si hay un periodo de declive económico, se produce el Jueves Negro, que es lo que más se conoce, y bueno, se colapsa un mes la Reserva Federal americana. Lo que había hecho es cambiar el patrón oro por el dólar y entonces ya, bueno, no hay manera de pararlo. Los precios se quedan en una meseta, no en un alza permanente, pero la euforia pues hace que haya grandes ganancias. Cuando se produce el Jueves Negro, a los 3 días siguientes hay 100.000 parados. En el año 32 había 12.000 parados, es decir, más del 25% de la población. Se produce también paralelamente lo de la tormenta de polvo que arrasa las tierras de Estados Unidos, sobre todo los estados de Texas y Oklahoma. ¿Por qué? Porque la llegada del petróleo hace que se mecanice toda la agricultura y cuando vienen inclemencias meteorológicas arrasa con todo. Porque los nuevos tractores, los surcos que hacían eran mucho más profundos y empobrecían mucho la tierra. Bueno, Entonces, ¿qué hace la gente? Pues se coge la ruta 66 y se va a California en busca de trabajo y de algo que comer. Porque 750.000 granjas habían sido abandonadas por la bancarrota. No tenían de qué vivir. Y donde mejor se ve es en las uvas de la ira, que supongo que lo habréis visto todo. Para salir de la crisis, pues doctrinas keynesianas, intervención del Estado a los bancos, inyección monetaria a la agricultura, a la industria, más infraestructuras y mejoras sociales. Y se interviene en el territorio. Se habla ahora de territorio y no se habla de ciudad. Se tiene una visión más global. A la vez, pues este señor, que es Le Corbusier, un arquitecto como mucho, bueno, yo no sé si era diseñador al principio y luego ya, no sé, arquitecto, se le conoce como arquitecto urbanista, ¿no? Pues habla de nuevos marcadores de tiempo y espacio con un nuevo modelo territorial. ¿Y qué dice Le Corbusier y su carta de Atenas? Porque en el fondo él era el que estaba detrás de todo esto. Pues habla de que hay unos principios generales que son un planeamiento supramunicipal, porque ya hay que verlo no en la ciudad compacta, pequeña, sino todo el territorio. Critica el modelo de ciudad decimonónico, esa ciudad abigarrada, y clasifica funcional y segregadamente y socialmente segregada la ciudad. Un solo tiempo, para un solo espacio, para una sola función. Y eso es lo que nos va a venir a marcar todo lo que nos ocurre en la actualidad. ¿A qué responde este modelo? A los nuevos inventos tecnológicos, al automóvil, porque necesitamos, para que funcione ese automóvil y ese nuevo modelo productivo, necesitamos un nuevo territorio. Un nuevo territorio que esté marcado porque sea fácil para circular, y si no, no hay manera de que sea así. Que se segregue funcionalmente el espacio, que haya grandes canales de conexión, que son las autopistas, y que desaparezca la calle tradicional. Un espacio para habitar, un espacio para trabajar y un espacio para recrear. Y un espacio para circular, son las autopistas. El espacio para habitar sería el barrio, ¿no? Lo más cercano, donde normalmente están las mujeres, ¿no? Un radio limitado, destinos múltiples, a pie. Y el espacio para trabajar pues, es un espacio más masculino, los polígonos industriales
donde hay que ir con un desplazamiento prolongado, con un transporte motorizado, a un único destino. La destrucción de la Segunda Guerra Mundial como oportunidad para impulsar el nuevo. ¿Qué pasa? Que cuando hay una guerra tenemos negocio. Tenemos negocio porque reconstruimos la ciudad que hemos derribado y por otro lado creamos nuevos espacios habitacionales. A partir de la Segunda Guerra Mundial es cuando se expande el modelo a todo el planeta. Regresan los héroes de la guerra a las ciudades. Las mujeres se habían incorporado a la cadena productiva durante la época de la Segunda Guerra Mundial. Ocupaban cargos directivos, ocupaban puestos de decisión en las empresas. Cuando llegan los héroes de la guerra, ellas regresan al hogar. Se homogeniza la vida cotidiana con la radio, con la televisión, con las revistas, con la prensa, con el cine. Las partes que nos dan antes de las películas ya dan doctrina de cómo tenemos que vivir nuestra vida cotidiana. El 50% de la población vive en áreas metropolitanas y para que eso funcione hay un gran apoyo financiero del gobierno, con tipos de interés bajísimos. Se compra una vivienda casi por cero de tipos de interés. Llega la tecnología que se aplica al hogar. Recordad que en la época preindustrial apenas había tecnología y ahora la tecnología llega al hogar para facilitar a las mujeres ese modelo. Y las mujeres caen en una maldita trampa en la que se ven encerradas en esos hogares suburbiales que hemos visto todos en las revistas. Es una promesa, ¿no? General Electric vendía electrodomésticos y a la vez les hacía soñar con una vivienda en el suburbio. Es un espacio residencial destinado a las clases medias, de mayor poder adquisitivo, pero también luego irán otras clases menos... está pensado para los ciclos de familiares con hijos, ¿no? Si en los años 20 a los 40 la ciudad, como había crecido, por ejemplo, en Estados Unidos, era con núcleos en torno al transporte público, a las estaciones de ferrocarril, a partir de este momento, después de la Segunda Guerra Mundial, es un continuo urbano, ¿no? La generalización del automóvil permite que se pueda urbanizar en cualquier lugar. Se abandona la ciudad y se va a la población a vivir, ahí pone a suburbia. Se crea la casa Levittown, ¿no? En los años 50, usted puede comprar cualquier modelo, más aún, haga cola y le inscribimos. Puede comprarlo por correo, es una especie de montaplés, donde tú comprabas las piezas, el tipo IKEA, y luego las montabas. Te lo podías montar con los amigos. Podías elegir muchos tipos, la misma familia puede estar con varias tipologías de vivienda para crear esto. ¿Qué favorece esta situación? El automóvil transforma la escala y transforma el determinismo que había creado, por ejemplo, el transporte público. La movilidad urbana motorizada permite esta dispersión y la posibilidad de extender esta dispersión a cualquier lugar, ¿no? Sin fin. A su vez, ¿qué pasa? Que la urbanización congestiona las áreas centrales, la gente no quiere vivir ahí, que es lo que está pasando aquí, o por lo que ha pasado en las décadas del boom inmobiliario. Se congestionaba el centro, nuevas familias tenían que irse a buscar vivienda más barata a otros sitios y pues eso va realimentando todo el espacio periférico, ¿no? La movilidad motorizada ha posibilitado el aumento de la densidad de población de las áreas residenciales suburbiales y la descentralización de la ciudad. Bueno, la explosión de la ciudad, más bien. Apartamentos, esto es un mall con los aparcamientos, la televisión, que era la que creaba doctrina, los Tupperware o como se llamen, donde las mujeres podían vivir muy bien pues con este tipo de cosas que diseñaban para facilitar la vida doméstica, sus reuniones, la suburbanización planetaria. Entre las dos fotos hay pues igual 80 años de diferencia, pero es el mismo paisaje. Autopistas, coches,
Figuraros en Madrid, tenemos, ¿os acordáis del anillo de Arturo Soria? Pues es este, prácticamente es este, el M40. Una cosa planificada en 1910 o así, resulta que se consolida en los años 80 del siglo XX. Se consolida y se urbaniza, porque todo eso, no sé si habéis, en Madrid tenemos unas cosas que son los planes de actuación urbanística, que son más de 100.000 viviendas que han surgido entre la M30 y la M40. Gracias a la construcción de la M40 se ha puesto en valor ese suelo. Las infraestructuras ahora también han servido para poner en valor. La M50 es un anillo más exterior que va circunvalando otros municipios de la Comunidad de Madrid y también pone en valor. Pensar en Cataluña, en Barcelona, si esto pasa. Bueno, hay oposición, pero no pasa nada, porque la siguen construyendo. El valor añadido de las radiales, otras carreteras que nos han hecho, de peaje, que todas están en quiebra, que han sido rescatadas por el gobierno español. Es decir, pagados por todos los que estamos aquí. Estos son los paisajes, en medio de la naturaleza se puede construir. ¿Esto dónde será? ¿Creéis que hay diferencia entre esto y lo anterior, más o menos? ¿Hay una diferencia? ¿Creéis que esto está mejor o peor? Es igual. Esto creo que es Esplugues o un paisaje de por aquí, de Cataluña. Quiero decir que siempre se ha dicho que Cataluña urbaniza mejor, que es más sostenible, que tienen más en cuenta ciertas cosas, pero el modelo, el paisaje que genera es el mismo, porque es el mismo modelo. Bueno, esta es la evolución del crecimiento de vivienda hasta los años del estallido de la burbuja, donde se construían 800.000 viviendas al año. Y os voy a poner una serie de mapas de ver que veis cómo ha crecido gracias a las infraestructuras de transporte en la Comunidad de Madrid. Pero sí, esto también tiene que haber lo de Cataluña, lo podéis poner, seguro que existe. Y yo digo, ¿las nuevas tecnologías son la solución a estos problemas? Nos disponen el cuerpo en el espacio global instantáneo, el ciberespacio sustituto del desplazamiento físico, que ahora ya es inútil porque tenemos las nuevas tecnologías. Hay una proximidad en tiempo real, podemos hablar con alguien que está a miles de kilómetros ahora mismo. Aparece el día electrónico para el teletrabajo, para que entreguemos los trabajos de madrugada, por ejemplo, que eso debe estar muy bien. Las redes ahora permiten esa ciudad global, ¿no? Esa sociedad global, ese territorio global, porque permiten ubicuidad, inmediatez, instantaneidad, todo eso que permite el tener un teléfono móvil, el tener la tecnología a nuestra disposición. Y permite relaciones no urbanas, que es lo que se conoce como no lugares, ¿no? El otro día mis alumnos me decían que los no lugares, dice, pues a mí me gustarían los no lugares, pues los Heron City, los centros comerciales, los nudos de autopista, para ellos, según ellos, son lugares. No sé, igual también vosotros pensáis que son lugares. Pero lo cierto es que los límites ambientales están ahí, ¿no? Y la movilidad ha colaborado a que se superen desde hace mucho tiempo. Consumos de energía y materiales que hemos superado todos los límites y que la movilidad en concreto compromete la estabilidad de los ecosistemas, eso está claro. Todas esas infraestructuras, esa ocupación del territorio como se ha venido haciendo, eso no puede seguir, ha colapsado ya. El calentamiento global es un hecho real, el pico del petróleo, lo ha dicho Marila, ya ha ocurrido, no es que tengamos que esperar, pero están los picos de otros materiales que están a punto. Un territorio completamente artificializado, que no hay manera de recuperar. Lamento mucho, pero no creo que podáis recuperar el espacio ocupado por la petroquímica, aunque la quitéis, porque eso no hay Dios que lo recupere. Los objetivos los tenemos muy claros si queremos transitar hacia otro modelo, ¿no? Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, mejorar la calidad del aire, mejorar la calidad de vida de las personas. Eso lo dicen los planes de movilidad y los gobiernos, ¿no? Lo dicen todos. La Conferencia de Cambio Climático, ¿no? Las instituciones europeas, la OCDE, que es muy sostenible, el Banco Mundial,
los alcaldes de los municipios, que tienen una cosa que se llama el Pacto de los Alcaldes, dice que van a reducir mucho más que lo que les dicen los gobiernos, las multinacionales, hasta el Papa, ¿no? El Papa que ha creado el Laudato Si para, bueno, pues el gobierno francés que va a reducir el consumo de energía, el Papa que ha hecho O sea, todo el mundo parece estar en que hay que hacer algo, ¿no? ¿Y cuáles son las alternativas? Pues están los agrocombustibles, las renovables, la energía eléctrica, las redes inteligentes, porque incrementan la eficacia, y la sociedad se agarra a esas alternativas y a otras para que no pare el modelo. O sea, tenemos que inventarnos algo con las nuevas tecnologías, con los agrocombustibles, no sé, con algo que nos inventemos, porque el modelo no puede parar. Tenemos que seguir moviéndonos de forma motorizada y no hay manera que lo dejemos. Las medidas que hay que poner en marcha son las de siempre, pero esto se sabe desde los años 60, ¿no? del siglo XX, no de ahora. Planificación territorial urbanística ambientalmente sostenible, que sea denso, multifuncional, cercano, próximo. Mejora de la accesibilidad, potenciación de los desplazamientos peatonales y ciclistas, el transporte público y colectivo, la moderación del tráfico, la restricción del aparcamiento. Pero hay nuevos inventos. La Smart City es uno de los inventos. Pero es perverso. Es una medida, desde mi punto de vista, preocupante. Es un instrumento de gestión de la movilidad, de gestión de muchos servicios. Las multinacionales están deseando a captar los servicios de las corporaciones municipales para poderlos gestionar informatizadamente, con las TIC, ¿no? El agua, la electricidad, los impuestos, todo, cómo funciona el transporte, las aplicaciones para el transporte. Por ejemplo, es una aplicación para ver dónde están las estaciones de préstamo de bicicletas, las tarjetas sin contacto para el transporte público. Todo es la solución a los problemas de movilidad, ¿no? Es un negocio. O sea, quien va a tener un programa para poder hacer funcionar eso, en principio son grandes multinacionales, IBM, no sé, grandes multinacionales que tienen dinero para dedicarse a hacer aplicaciones, ponerlas en el mercado y cobrar por ello. Y cobran a los ayuntamientos. Y a la vez que cobran, tienen toda la información de esos ayuntamientos, toda la información nuestra. Aqualia, por ejemplo, que también ya tiene una aplicación, que es una gestora de agua, pues tiene la información del agua de mucha gente. Los nuevos contadores de la luz saben, tienen una señal en verde o en rojo si estás en casa o no estás en casa. Saben a qué hora consumes. Ya está bien, ¿no? Entonces, eso sí, luego, claro, sabes cuánta gente ha cogido la bici, cuánta gente ha pasado por aquí, cuánta gente ha pasado por allá. Hay unos, por lo visto hay una manera de contar peatones que pasan por las aceras con el paso, puedes contar peatones. Hay muchas maneras de tener mucha información que puede ser útil pues, para hacer investigación, evidentemente, pero tenemos que hipotecar nuestra intimidad como usuarios de un ayuntamiento y el ayuntamiento tiene que hipotecarnos a nosotros por unas pocas medidas. Bueno, todas estas son las ciudades Smart Cities. Son ciudades inteligentes, todo el mundo está pensando a ver cuando, mirando la aplicación, a ver cuando la frecuencia de los trenes y no se sabe si va a llegar, porque luego igual hay un problema y no llega, o realmente ese corredor no tiene las frecuencias que necesitaría esa población. Pero nosotros, ante mirar tanto las pantallas, a veces no pensamos ni reivindicamos nada. Los niños están ahora todos mirando sus smart y no están pues, jugando como jugaban hace años. Estas son todas las multinacionales que se dedican a ver cómo incentivan las Smart City. Tiene sus consecuencias, estar todo el día con wifi, pues tiene sus consecuencias. Para tener tecnología necesitamos materiales que uno es el coltán y es un mineral que se extrae del Congo, es uno de los mayores productores y es uno de los minerales
que ha generado, uno de los factores que ha generado la guerra del Congo, con 5 millones de víctimas. Y bueno, hay un dato que es que cada kilo de coltán extraerlo vale entre 2-3 niños fallecidos. Luego estamos llegando a los picos de otros productos, ¿no? Como el galio, el selenio, el molibdeno, todos estos que son imprescindibles para construir un smartphone. Veremos si se puede seguir construyendo y fabricando esto. Otro invento es la electromovilidad, ¿no? Si no podemos ir con gasolina y con fuel oil, pues vamos a ver si podemos ir con electricidad. Resulta que para que exista electricidad también tenemos que tener petróleo para poder poner en funcionamiento las térmicas y bueno, pues sin petróleo no se podría poner en marcha, ¿no? ¿Será posible? Bueno, aquí se habla de paneles solares y molinillos de viento que podrán abastecer la demanda futura. Bueno, pues no lo sé, igual sí. Yo entiendo que el ser humano tiene esa intención de inventar cosas y que no parará. Bueno, en Inglaterra se ha puesto en marcha este proyecto piloto donde los camiones cogen la energía del suelo y pueden alimentarse de electricidad por el suelo, ¿no? Bueno, y también por catenaria. El otro es el del suelo. O sea, yo creo que es erróneo pensar lo que dice este trocito de titular, ¿no? Los automóviles con batería pueden ayudar a no seguir acumulando suciedad. La electricidad también es sucia, no es algo limpio. Puede ser limpio en lo que es en el centro de la ciudad, pero la electricidad es muy sucia también. Bueno, los inventos son pues el bicimar, el coche eléctrico, el Segway, que están creando muchos conflictos porque los turistas los usan en zonas peatonales y van a 20 km a la hora y un peatón va a 4,5 y no es compatible. Se han creado unas tablas para poder ir andando, bueno, ir encima de la tabla a 10 km a la hora por zonas peatonales. El AVE, el avión eléctrico con paneles solares y luego pues el Hyperloop que va a 1100 km a la hora y están muchos ingenieros trabajando ahora en este tema, pero desde luego que este tendrá un consumo energético muy alto. Pero estas mejoras realmente significan muy poco en términos agregados en relación al conjunto del sector del transporte. Daros cuenta todo lo que nos transportamos, ¿no? Por un lado, el transporte de mercancías, que no hace más que crecer. El Foro Internacional del Transporte de la OCDE en el año 2015, es decir, este año, dice que el transporte internacional de mercancías crecerá y se multiplicará por 4 entre el periodo del 2015 al 50. No va a descender, no vamos a producir algo local, sino que va a crecer, ¿no? Eso significa que las emisiones de CO2 crecerán un 290%. Este es el transporte marítimo, la cantidad de flujos que existen en este momento. Estos son los contenedores que se mueven a través del mar, ¿no? 19.224 contenedores van en esa plataforma, ¿no? Todo lo traemos de fuera, no producimos nada. Entonces, ¿a qué estamos dispuestos a renunciar? Es la pregunta que yo me hago, ¿no? A viajar en coche al trabajo, a llevar a los niños al colegio en coche, a ir al centro comercial en coche, al puente aéreo, al AVE, a las vacaciones para desconectar, a los fines de semana relámpago, a los viajes a los congresos, a viajes de intercambio para que los niños, para los hijos aprendan idiomas, que todos tienen que ir salir fuera, al Erasmus, que todos los estudiantes hacen, a ver una competición deportiva porque es mi equipo, a viajar a lejanos países haciendo miles de kilómetros para adoptar, para ser solidarios, para hacer política, a dar conferencias como yo, que he venido hoy y he hecho 500 kilómetros, mañana me hago otros 500 y no hago más que estar en un tren contra el que luché, porque luché contra el AVE, a asambleas de ecologistas. Luego está la otra solución. Vamos a ser
más sostenible porque vamos en bici, vivimos en el centro de las ciudades, comemos comida biológica y orgánica, entonces somos como el ejemplo de la sostenibilidad. Somos hipster, ¿no? Vamos vestidos como desarrapados, pero modernos y nos cuesta arreglarnos porque estamos varios minutos mirándonos al espejo, pero nuestros espacios de encuentro son espacios globales, conciertos en Ámsterdam, exposiciones en San Francisco, bueno, y esa cultura, hipster, esa cultura de que qué bien que tengo dinero, vivo en el centro, como caro, comida biológica y tal, pues tiene sus riesgos, y es de alto riesgo porque, ellos hablan de, yo y muchos estudiosos hablamos de que generan gentrificación en los centros urbanos, encarecimiento de la vivienda, expulsión de población que estaba ahí de toda la vida, ¿no? Para colonizar espacios interesantes y que con sus reformas y sus inversiones inmobiliarias pues hacen que sean de élite, ¿no? Ha pasado en muchos espacios de Madrid, y no sé si en Tarragona, pero en Barcelona sí que ha pasado. Primero, el primer plato es que se abandona el espacio, se deja caer, que llega la droga, que llega la prostitución. Bueno, el ejemplo más claro que supongo que conocéis todos es el barrio de Chueca en Madrid, ¿no? Era un barrio de droga, de prostitución, totalmente deteriorado el patrimonio. Segundo plato, revalorización, se expulsa a lo que no queremos y en ese caso se utilizó a la población gay que empezó a colonizar, sobre todo de hombres, que empezó a colonizar esos espacios con alto poder adquisitivo, fueron comprando, rehabilitando casas y el postre, gentrificación, ¿no? Bueno, pues tenemos cómo se transforma la ciudad, sí que es muy sostenible porque en muchos casos, hubo una imagen de arriba del barrio de Chueca donde había coches y en la baja de abajo hay bicis, hay una bici, ¿no? Y hay mucha terraza. Quitamos los coches, ponemos terrazas. Tenemos lugares así como rústicos, tipo como en California y tal, se toma mucho café con magdalenas y tal, ya no se ensucia el suelo con cascarillas de gambas, ni con la fritanga, ni nada de eso, ¿no? Sino que es todo más fino y es más sostenible porque vamos en bici. Y el ocio pues, de esta población tiene mucha renta. Cuando tienes renta sales mucho, viajas mucho, lo puedes hacer. Viajes de un hipster o de personas que viven en el centro y que tienen un alto poder adquisitivo. Es verdad que durante la movilidad cotidiana son muy sostenibles porque hacen pocos kilómetros, ¿no? Al año, 190 kilómetros al año, pues para ir a trabajar, comprar todo esto lo hacen en cercanía y van andando en bici, en transporte público. Pero claro, llegan los fines de semana, las vacaciones de Semana Santa, las Navidades, el veraneo, y claro, pues entre unas cosas y otras se hacen 27.390 kilómetros. Claro, hemos sido buenos por un lado, pero luego por otro lado pues no nos acordamos que eso es insostenible, ¿no? Bueno, el turismo es transporte y el transporte es insostenible, ¿no? Tanto el de sol y playa, el ecológico, si nos vamos a escalar, de riesgo, de pueblo, todo requiere desplazamientos motorizados para poder llegar. Figuraros cómo ha evolucionado los viajes internacionales en los últimos años, desde el 90. Había en el mundo 432 millones de viajes internacionales en avión, larga distancia. En el 2013 había 1.087 millones de viajes internacionales. Suele ser pues, en avión, con muchas emisiones de gases de efecto invernadero. La mayor parte de los que viajamos somos europeos, ¿no? Con una alta renta. Podemos ir a sitios así, feos, bonitos, o como quieran. Los alemanes, por ejemplo, que son como el ejemplo de movilidad sostenible, cuando queremos hablar de movilidad sostenible, de que si el impulso de la bicicleta, siempre están ellos ahí. Los holandeses, los alemanes, pero es que los alemanes son de los que más viajes internacionales hacen, ¿no? Toda Europa hace muchos viajes internacionales. ¿Y dónde van? Pues sus destinos son de España, algunos alemanes pues vienen todas las semanas a Baleares, por ejemplo, porque viven en Baleares y trabajan en Düsseldorf o en Berlín o en Bonn, ¿no? Van y vienen a precios muy baratos.
también van a Austria, Italia, Francia, Turquía, Países Bajos, a Grecia, América, a Asia, Pacífico. ¿Por qué no vamos a ir a Tailandia y a sitios así, no? Entonces, en las proyecciones de crecimiento de los viajes internacionales es a más. Si estos son los más impactantes, ¿qué vamos a conseguir? ¿Cómo vamos a transitar hacia un modelo de movilidad más ecológica? El transporte mantiene la tendencia de crecimiento. La crisis del 2007 se ve por las cuentas ecológicas que realmente hay un descenso de un 20% de los consumos energéticos y del impacto de la contaminación y de los gases de efecto invernadero. Pero, bueno, este verano, por ejemplo, las ventas de coches han crecido y los telediarios abrían con esta noticia. El 23% con 3 que había subido la venta de coches, ¿no? Y que se acumulaba y que contentos estamos porque empezábamos a crecer, ¿no? Y que el turismo también había crecido este verano y que estaba todo el mundo muy contento. Entonces, ¿cuánto transporte es suficiente? ¿Cuándo podemos dejar de viajar, ¿no? Bueno, pues no sé si estamos dispuestos a ello, ni los que estamos aquí siquiera. Parece que tenemos como una vocación de cambiar las cosas, ¿no? Cada vez pues hay un uso mayor de automóviles, más pesados, más potentes, que recorren más kilómetros, con lo cual la eficiencia no nos sirve. Hay un uso creciente también de desplazamientos banales a larga y muy larga distancia, avión y automóvil también, ¿no? Y de bienes que proceden de muy lejos, de muy lejos. La ropa que tenemos es de muy lejos, los productos que comemos son de muy lejos y eso hace que cada cosa que hagamos pues requiera mucha energía y muchas emisiones. Bueno, Jorge Ritman decía, si son necesarias transformaciones estructurales profundas, casi revolucionarias para poder transitar hacia otra cosa. Bueno, vamos a dar un poco de oportunidad a la sala para que no se vaya deprimida a casa. Y quizá podamos, ante el fracaso que está reconocido, quizá podamos adaptar el comportamiento de la sociedad al contexto que actualmente vivimos. Pero lo que sí que tenemos que tener claro es que el modelo tiene que ser autónomo, local y próximo, ¿no? Hay que reducir las necesidades de desplazamiento, eso está claro, tanto de personas como de mercancías, hacia lo no motorizado y hacia lo colectivo. Menos transporte motorizado requiere menor consumo energético y menor emisión de gases de efecto invernadero. Pero una cosa tenemos que tener clara, el modelo no nos va a... Un modelo, por ejemplo, de transporte público y un modelo de más cercanía no nos va a generar más empleo en el sector del transporte. Nos va a generar más empleo en la ciudad, con comercios más próximos, con una vida más de cercanía, haciendo otras cosas, no comprando cosas en lejanía, pero quizá no se genere tanto empleo en el transporte público. Daros cuenta que gran parte del transporte público o colectivo que se está diseñando actualmente, por ejemplo, va sin conductor. Va sin conductor. En la City de Londres, no, hay una parte de Londres de negocios, ¿cómo se llama? Que ya no me acuerdo, hace muchos años que no voy. La zona portuaria que se recuperó, ¿cómo se llamaba? En Londres. Los Docklands, ¿no? En los Docklands hay un tren de cercanías que les lleva a los ejecutivos hasta allí y no lleva conductor. Entonces, los conductores en muchas ocasiones van para dar seguridad al viajero. O sea, podría operar sin conductor. Entonces, por eso os digo que a veces el transporte público colectivo podemos decir muchas cosas, pero no siempre va a hacer falta el conductor. Y sobre todo las empresas lo que quieren es ahorrar costes y por ahí van a tirar. Aparecerán empleos locales, se mejorará la convivencia, se incrementará la seguridad, pues no solamente porque habrá menos accidentes de tráfico, porque claro, si no nos movemos andando, pues no vamos a tener esos problemas, sino que también habrá más seguridad, por una seguridad natural en la calle, no necesitaremos cámaras. Cuestionando el modelo, que ya lo hemos cuestionado desde el principio, ¿cómo transitamos hacia una movilidad más ecológica? Primero, limitar el consumo de materiales y energía cerrando los ciclos.
no de la cuna al vertedero, sino de la cuna a la cuna. Es decir, un material que lo has extraído de la mina tendrá que volver a ser material para poder ser productivo. Reducir el consumo de espacio, más proximidad, más cercanía, usos mixtos, multifuncional, mezclar los usos, reconvertir este suburbio que ya tenemos, esta dispersión territorial, ver cómo se puede, como han hecho en Detroit, donde los edificios abandonados han sido transformados en huertos y bueno, pues de una densidad que había en el 16 cuando estaba Ford allí haciendo coches, y ahora que ya la industria ha caído, pues ese esponjamiento que ha habido en la ciudad, pues aprovecharlo para una agricultura urbana, recolonizar espacios. Bueno, este es el ejemplo de Nueva York, pero no hace falta ir hacia allí. Bueno, pues tenemos ejemplos de las ciudades de aquí que ha habido toda la vida la plaza y bueno, pues nada, simplemente hay que echar los coches. No necesitamos una Smart City, necesitamos que la gente utilice los espacios públicos. Dar prioridad a las personas más vulnerables, los peatones primero, luego las bicis, el transporte público, las mercancías y el automóvil y la moto sería al final, ¿no? Porque hay que permitir que otras personas que tienen otras velocidades, otras perspectivas y otros ritmos, pues puedan transitar en el espacio público. Bueno, creo que va a venir Marius a contaros algo de esto. Bueno, los niños jugaban sin que lo planificara nadie y además sin que hubiera adultos. Ahora siempre, aunque esté la zona peatonalizada, pues la madre tiene que estar ahí o el padre viendo cómo juegan los niños, porque hemos convertido a los niños como en elementos enfermos, ¿no? Que no pueden ser autónomos. Los niños siempre, yo he jugado sola y mucha gente de mi generación también. Ir andando y poner otros ritmos. La aceleración del principio hay que romperla y hay que ir a los ritmos de las personas, porque no todo el mundo puede correr, ni todo el mundo puede conducir. Y hay que dar pues, un elogio a la lentitud, ¿no? Que también todos vamos a ser mayores, todos vamos a andar lentamente, los niños andan también más lentamente y hay que ir a eso, a potenciar la lentitud en todo, hasta en la producción, ¿no? Que seguro que tendremos menos problemas. Y aquí me paro, no sé si he hablado más de la cuenta.